En- entonces, nuevamente buenas noches y entonces Fabián nos comparte algunos de los ejercicios y lo miramos así rápidamente por si de pronto hay algo por decir. Pues, si de pronto ven que poca organizar algo, me dicen. Sí, ahí ya estamos viendo el ejercicio. Hiciste el de la El primer, criatura, ¿cierto? ese es el primero que habías hablado en la misma clase, Ah, ok, perfecto, ¿cierto? listo. Que uno ingresa a una criatura, qué tipo de criatura era, ¿cierto? Qué afinidad, pues como el elemento, si es fuego, tierra, aire, edad, la habilidad y el peso, ¿cierto? Y que todo eso estuviera en una lista. Bueno, qué pena que te interrumpa antes de continuar, darle control más para ver si podemos ver un poquito más grande. Claro. Y en la parte derecha, donde escribe las hojitas, dale ahí en esas hojitas para ocultar el explorador. En esas, No, a la derecha. Perdón, esas, a la izquierda, sí, esa, listo. esas, así está bien. Sí. Y dale Bueno, un poquito, un solo control más. Listo, ahí está perfecto. bueno, entonces lo primero que hice fue pues acá un saludo, ¿cierto? Como hola, bienvenido a Shango, tienda mitológica. Acá en esta variable estoy solicitando si desea escribir a la criatura, uno para sí y dos para no. Es cuando la persona escoge uno, entonces aquí nos van a pedir cuántas criaturas desea inscribir. Yo no lo puse pues como a solo cinco, sino lo dejé abierto pues como a la cantidad que quiera el usuario. Puse una lista en blanco y una ID criatura, pues que eso sí lo tengo como, pues lo hice como para mí, como algo pues personal. Eh, ya entramos aquí al ciclo for, ¿cierto? Y entonces en el rango estoy poniendo la cantidad de criaturas que estoy capturando de ese mensaje que le estoy preguntando al usuario. Acá en el ID criatura, yo le estoy poniendo pues un ID a cada criatura, haciendo pues semejante a como si eso fuera a ir a una base de datos, que es autoincremental de uno en uno. Acá el tipo criatura. Entonces yo le digo al usuario que ingrese el tipo de criatura, que uno es para dragón, dos para sirena, tres para cíclope y cuatro para unicornio. Y acá, entonces, como para practicar un poco los if, lo hice de esa manera, entonces si es uno, y una vez ya lo convierto a un string, aquí entonces le pongo elección criatura. Y si él de pronto no elige un número que de los que estamos acá en las opciones, entonces le digo que indique un número correcto. Recuerde que uno es dragón, dos sirena, tres cíclope y cuatro unicornio. Y acá en nombre criatura, le digo ingrese el nombre de la criatura, elemento de la criatura, entonces le digo que el elemento afín de la criatura es uno agua, dos aire, tres fuego, cuatro tierra. Hago pues el mismo proceso que hicimos anterior con la criatura. Entonces la persona que escoge uno es agua, ¿cierto? Si escoge dos es aire, si escoge tres es fuego y si escoge cuatro es tierra. Y acá antes el else, lo mismo le digo que si no escoge alguno de esos números, le recuerdo cuáles son. Acá en habilidad criatura, hacemos pues el mismo proceso. Y aquí tenemos el peso de la criatura, que lo puse en float, y la edad de la criatura en entero. Y acá antes concateno toda esa información en una variable que llama full information. Le pongo el ID de la criatura entonces me traigo el ID, le concateno todo lo que es el elemento, ¿cierto? Lo pongo todo en mayúscula para yo saber cuál es el nombre, la elección del elemento, la elección de la habilidad. El peso también acá los estoy casteando porque el peso viene como una variable tipo entera, entonces yo aquí los casteo. Igualmente el ID de la criatura viene entero, yo lo casteo a string y aquí le pongo un lista.append y capturo full information, le la estoy agregando toda esta información en una lista y aquí entonces ya, aquí estaba practicando algo, profe, sino que era una pregunta que ya tenía para hacerte y es cómo yo puedo hacer para que él me imprima
no así como una línea corrida, sino que me quede como, no sé, esto que sea como de pronto un campo y más abajo me ponga ya elección de criatura, o sea, que quede como hacia abajo y no así como lo tengo ahí actualmente. Uy, qué pena, ¿cierto? Y acá ya enseguida pues lo vamos a ver funcionar el elif. Si la persona escoge dos, entonces le decimos continúe navegando nuestra página, gracias por preferirnos. Y si las que personas no ingresan el número adecuado entre uno y dos, entonces le decimos ingrese un número correcto, recuerden uno sí, dos no, ¿cierto? Y vamos a verlo funcionar. Acá, acá. Entonces aquí ya nos está pidiendo, no sé si lo alcanzan a ver aquí abajito nos está diciendo, hola, bienvenido a Shango, tienda mitológica, desea inscribir su criatura. Y yo le voy a decir uno, sí. Entonces, ¿cuántas criaturas deseas inscribir? Le voy a poner dos, que es para el ejemplo. Ingrese el tipo de criatura, entonces yo le voy a decir que va a ser un dragón. Ingrese el nombre de la criatura, voy a poner aquí Fao. El elemento afín a la criatura, le voy a poner que es de fuego. ¿Y cuál es la habilidad de tu criatura? Antes le voy a decir que es volar. Ingrese el peso, que es 56,5. La edad, le voy a poner 5. Y ingrese, entonces ya aquí me está preguntando el segundo. Entonces aquí voy a poner que es una sirena, que se llama Sol, por ejemplo. Aquí que es de agua y le gusta nadar, ¿cierto? Y el peso, voy a poner acá 85,6 y la edad 4. Ella él acá viene y imprime y nos dice, el ID de la criatura es uno, el tipo de la criatura es dragón, aquí ya nos está poniendo pues las mayúsculas como les mostré ahorita, el nombre de la criatura es Favo, el elemento de tu criatura es fuego, la habilidad de la criatura es volar y el peso de la criatura es 56,5, la edad de la criatura es 5 y acá vuelve y empieza el otro ID, ¿cierto? Entonces, lo que yo estaba tratando de hacer, entonces ya el profesor que de pronto tiene más experiencia me dirá, yo acá estaba tratando de imprimir que esta lista me la sacara, no sé, profe, si me hago entender, por ejemplo, que la ID acá uno y en vez de que acá el tipo de criatura dragón me salga acá, saliera pues aquí abajito. Y así sucesivamente por cada uno. Yo no sé si será eso, pues como, pues imagino que es posible, pero le he intentado y no me ha dado. Ese es uno, no sé si sigo con el segundo, profe. Bueno, antes de continuar, muy Ajá, bien claro que por sí. este, realizar el ejercicio. Bueno, existen otras maneras de resolver este problema. Ok. Hoy no las voy a tratar para que si alguno de los que está presente, y de todos los que van a ver la grabación, lo hace y lo soluciona, pues de otra manera nos pueda mostrar, ¿cierto? Para ver cómo las diferentes formas de resolver un ejercicio y no sesgar. Una de las cosas que, digamos, resalto es esas condiciones, porque normalmente nosotros empezamos a programar, ¿cierto? Y no tenemos en cuenta si la persona va a seguir como las instrucciones, las indicaciones, y normalmente ese control de errores y eso se deja hasta el final. Pero es bueno que lo vayan teniendo en cuenta desde el principio hasta donde esté el alcance, ¿cierto? De colocar condiciones, porque hay ciertas cosas que todavía no, de pronto no tenemos el conocimiento para controlar otro tipo de errores. Pero en lo posible, por ejemplo, este tipo de entradas sí podemos ir controlándola, como exigiéndole al usuario de pronto que ingrese ciertas cosas. Bueno, lo otro es que, bueno, lo que yo le entendí es que diga nombre de criatura, bueno, perdón, que diga el tipo de criatura es en una línea y en la línea siguiente diga dragón, ¿cierto? Creo que No, exacto. O sea, aquí, profe, por ejemplo, mira, así, acá está el ID de la criatura es uno, ¿cierto? sí. Entonces yo quisiera que este siguiente campo, ese que el tipo de criatura es dragón, lo pusiera abajo. Y Ah, luego ok, que lo ok, que ya le sigue, el entendí. nombre de la criatura es Fao, lo pusiera abajo. Sí, hay una manera, pero en este caso, no, ahorita no lo recuerdo muy bien, pero hay una opción, por ejemplo, que normalmente uno utiliza en otros lugares, que es el contrarlas, el as contrarlas. N para el dar como un espaciado, Ah, o sea, ¿cierto? como lo que llaman retorno de carro, creo que es. Exacto, pero entonces debes utilizar el print, que es con el print que tiene la F, no sé si te acuerdas, bueno, no sé Ah, si el viste F el print, video. acá.
sí que, digamos, el print que uno colocaba en el texto, dentro del Ujú, print, una F, ujú. para que pueda incluir dentro de las variables, pues pueda incluir dentro de esa línea de código otro tipo de caracteres. Entonces, ahorita no lo recuerdo, pero yo lo reviso y se los dejo de pronto mejor en el chat de WhatsApp, el código para que lo prueben con Ah, algo ok, así profe. sencillito. Ah, vale, profe, claro que sí. Bueno, listo, muy bien. Entonces, acá mire que es básicamente un árbol de decisiones finito, porque digamos, si usted escribe en el if, recuerde que el if está la condición que si es uno 2 3. Afortunadamente, Fabián hizo el ejercicio así porque ahorita con lo que vamos a ver, que él quería hacerlo, por ejemplo, no para un número limitado de criaturas, sino para un ilimitado, ¿cierto? Porque no sabemos si esa persona cuántas quiere registrar. El tema que vamos a ver ahorita cae como anillo al dedo, porque precisamente si podemos decir que la persona ingrese el número de criaturas que quiera y que él vaya como haciendo ese proceso. Bueno, también lo podemos hacer con un for. Debes de utilizar if, hacer un for y que haga el proceso. Bueno, hay muchas alternativas para hacerlo y sería como interesante reescribir lo que uno ha hecho de otra manera, ¿cierto? Y ver cómo cambia un código a otro. O sea, no Ah, borrar sino hacer otro nuevo, otro tipo de solución. Bueno, el otro no, ¿me puede mostrar el otro que hiciste, porfa? yo estaba haciendo pues, si hay algo para corregir, me dice, porque yo Este lo es el estaba de ¿qué? haciendo, el de las calificaciones. Ah, bueno, antes de que continúes, este de las calificaciones es uno de los ejercicios que vamos a hacer Ah, bueno. evolucionando. No, no, no vamos a hacer acá, sino que yo les había comentado que era un tipo de ejercicio que se puede ir mejorando a medida que se va incluyendo temas, ¿cierto? Ujú. Entonces, por eso aquí en el título decía ejercicio base, porque digamos este es el punto de partida y a medida que vayamos viendo temas, pues se le va a pedir que este programa vaya evolucionando, ¿cierto? Entonces ese análisis de calificaciones va a evolucionar a algo mucho más complejo, pero va a ir con relación a los temas que veamos. Entonces los ejercicios que dicen ejercicio base, por favor lo tienen en cuenta para que cuando sigamos pidiendo cosas, sabe que se remiten a este punto de partida. Entonces, por ejemplo, aquí dice que cuántos no aprobaron y expréselo en porcentaje, ¿cierto? Se le puede pedir más adelante que haga otro tipo de análisis y que incluya otro tipo de información, por ejemplo, del aprendiz o del estudiante en este caso. Entonces, eso es para hacer la acotación que lo tengan en cuenta los 12 ejercicios que dicen base. ¿Listo? Bueno, entonces continúa Fabián. Bueno, igual, profe, si hay algo por mejorar, me dice, porque es bueno, pues, recibir la retroalimentación. Entonces, ¿yo qué hice? Acá hice, pues, dos print iniciales donde le damos, pues, la bienvenida como al sistema de información académico de la institución, ¿cierto? Luego, pues, que darle un recorderis que debe ingresar siempre el nombre y la nota del estudiante. Acá le hago una variable inscripción que la pongo entera, porque acá le voy a decir si la persona desea almacenar las notas, si sí o no, ¿cierto? Igual como el anterior. Entonces, si es uno que sí, entonces va a entrar aquí a Save y aquí le voy a poner pues como la cantidad de estudiantes. Entonces, acá le voy a decir Dando ingrese la cantidad de la... estudiantes Hola. Bueno, entonces acá en la cantidad de estudiantes que va a ingresar la persona, el profesor, ¿cierto? Que va a calificar. Una lista vacía. El ID del estudiante, pues como me gusta mucho por el tema, pues como como acercando a ese tema de las bases de datos, que siempre va a manejar pues como el tema de los ID. Puse una variable vacía de elección nota, otra aprobados en cero, reprobados en cero, habilitantes en cero y suma nota cero. Entonces aquí viene el for y valida pues en el rango la cantidad de estudiantes que ingresó el docente. Acá, al igual que el anterior, puse el ID de estudiante pues, que se incremente de uno en uno. Y aquí empieza a solicitar el nombre del estudiante, ¿cierto? Como un string. Luego tenemos, yo le puse pues otra adicional que fuera al grupo, como para empezar como a diferenciar un poco a la persona y la información como tal.
la cantidad de notas que iba a ingresar de esa persona, entonces ingrese la cantidad de notas del estudiante, porque pueden ser que voy a ingresar, no sé, dos o tres tareas que tenía pendientes por calificar. Entonces aquí hago otro for y acá entonces ya cojo esa cantidad de notas que voy a calificar y la meto en esa variable, ¿cierto? Y él empieza pues como a ingresar las notas y le digo que cada vez que ingrese la nota, entonces él le pone aquí, él le pide en esa variable notas, le digo ingrese la nota, ¿cierto? Y suma notas que él estoy sumando, ¿cierto? Cada vez que, yo creo que acá yo tengo una pregunta ahorita, yo creo que se la tengo que hacer al profe. Acá yo la estoy incrementando la variable notas y de una vez le saco pues como un promedio, que es la suma de las notas dividido la cantidad de notas. Eh, Luego aquí hago pues un if, ¿cierto? Que le digo que el promedio, si el promedio es mayor o igual a cero, entonces, y promedio es menor a 2, entonces le digo que está reprobado, ¿cierto? Ah, perdón, si es reprobado, le digo perdiste el descanso y ya está más. Y empiezo a tener un contador, ¿cierto? Que me vaya diciendo cuántos han sido reprobados. Luego acá, y este contador va de uno en uno. Luego aquí en el if, el promedio es mayor o igual a 2 y menor a 3. Entonces acá le estoy dando la oportunidad de habilitar, ¿cierto? De habilitante, yo le agregué pues eso como al ejercicio, que sea un habilitante y lo mismo está en un contador que guarda de uno en uno. Y le digo aquí perdices, pero puedes habilitar. Luego está promedio mayor o igual a 3 y menor a 4. Te le dice, ganaste la asignatura, eres un estudiante promedio y lo guardo en ese pues como contador o acumulador que de uno en uno. Y luego promedio mayor o igual a 4 y promedio menor o igual a 5. Lo mismo en aprobados, pues que es el contador o el acumulador, ganaste la asignatura, eres un super estudiante. Y luego el else te ingresa un promedio válido. Y aquí afuera, entonces tengo porcentaje de aprobados es igual a los aprobados, dividido la cantidad de estudiantes por 100. Porcentaje de reprobados es igual a reprobados dividido la cantidad de estudiantes por 100. Porcentaje de habilitantes es igual a habilitantes dividido cantidad de estudiantes por 100. Guardo pues eso otra vez en una variable. Yo no sé pues si es así, digamos, una manera correcta de hacer la lista. Ya el profesor pues nos dirá y vuelvo y la guardo en la lista y aquí ya empiezo pues a imprimirla y al igual que el anterior, si la persona escoge dos, sigue navegando en nuestra página, gracias por preferirnos y si es el dígito número válido, recuerde que uno sí, dos no. Entonces vamos a verlo funcionar. Desde aquí nos están preguntando, nos da la bienvenida, recuerde ingresar el nombre y la nota del estudiante, desea permanecer en las notas, uno sí, ingrese la cantidad de estudiantes que voy a calificar, le va a decir que dos, por ejemplo, ingrese el nombre del estudiante, ingrese el grupo no me acuerdo si yo lo puse stream o yo como puse el grupo. Mm, grupo. Sí, lo puse stream. Ingrese la cantidad de notas del estudiante, es la cantidad, le voy a poner dos notas. Ingrese la nota, entonces le voy a poner un 5 y le voy a poner un 3.3. El de ahí nadie me dice, ganaste la asignatura, eres un super estudiante. Listo, acá. El segundo estudiante, el nombre del estudiante es entonces, Mauricio, por ejemplo. Ingrese el grupo, dos notas, ingrese la nota, entonces 2,5 y 4. Entonces el que me dice acá, acá, ingrese un promedio válido, no sé por qué me estará sacando esto, tendría que revisarlo. El ID del estudiante es 1. El nombre del estudiante es FAO, el grupo del estudiante es A2, las notas son 8.3, porque la I me la está pues como sumando. El promedio es 4,15, cantidad de alumnos aprobados es 1. Aquí aprobados es 1 y son el 50%.
cantidad de alumnos reprobados, cero, sino que acá ya me están dando es por alumno. Y esa era como una de las inquietudes que tenía, porque no sé acá de pronto, profe, cómo hacer para que cuando él la acumule, guarde lo de los dos estudiantes. No sé si es por la identación o si de pronto me falta algo. Y aquí ya nos dice pues el ID del estudiante 2 el nombre, ¿cierto? El grupo y las notas son 14,8, el promedio es 7,4, cantidad de alumnos aprobados es uno, son el 50%, cantidad de alumnos reprobados cero, son el 0,0, cantidad de alumnos habitantes de cero, son el 0,0. Y hasta ahí, profe. Bueno, listo, muchas gracias, muy bien por el ejercicio. Bueno, por ejemplo, esa parte que él está sacando por estudiante los aprobados y esos, se va acumulando los aprobados y habilitantes dentro pues del ciclo for principal. Cuando él termine de hacer lo de los estudiantes, por fuera es que debes hacer esos cálculos de ese ciclo, Entonces el, los idento para de acá. porcentaje de aprobados y eso, ajá, para que ya él no lo imprima uno por uno, sino que ya haga pues, la parte final. Pero eso tiene que estar fuera del for, de donde está, digamos, capturando la información de los estudiantes o aprendices. O sea, Bueno, lo saco ese por el más lado. para acá, o sea, como por acá más o menos, ok, profe. Después de la lista. Sí, tiene que, si la indentación, quitarle un espacio a la indentación para que se salga el Exacto. ciclo for, ¿no? Exacto, profe. Eh, entonces, pero debe ser debajo del ID, donde tiene full información, las líneas 70. Esa Sí. línea de 70, como usted está, digamos, imprimiendo por estudiante, eh, pues va antes de Ujú. hacer esos cálculos. Y sí, pues va dentro, eso sí iría dentro del ciclo for porque vas a mostrar estudiante por estudiante. Pero el porcentaje de pruebas y eso sí va por fuera. Y por fuera del ciclo for para que haga una sola impresión. Listo. Bueno, listo. Si como se dieron cuenta, pues más o menos el sistema es el mismo. ¿Qué pasa? La manera de cortar este tipo de ejercicios y la pista es utilizar listas, porque lo ideal sería primero acumular la información en las listas, después hacer de la lista extraer la información que uno necesita, eh, ya que pues más adelante cuando se pidan otras cosas, hay que rescatar la información de alguna manera que no se pierda dentro de las variables. Entonces, de alguna manera podemos simular una base de datos con las listas que podemos utilizar, ¿cierto? Y podemos hacer una lista o varias listas, ¿cierto? Que contengan varios tipos de información. Va a depender, ¿cierto? De cómo implemente uno la lógica y desde esa lista uno va extrayendo pues lo que necesita. Recuerden que el ciclo for también trabaja con lista, entonces perfectamente podemos recorrer pues la información que está ahí. Por ejemplo, si tenemos una lista de, de promedios, perdón, de notas de algún estudiante, eh, lo que podemos hacer, perdón, de los estudiantes, ¿cierto? Una lista de promedios, realmente una lista de promedios, por medio de un ciclo for y colocándole un condicional, podemos calcular cuántos aprobaron, cuántos reprobaron, ¿cierto? Porque él va recorriendo, si la nota, por ejemplo, el condicional, si la nota es menor, digamos 3, este, cuente, ¿cierto? Cuente un reprobado. Y, pero si la nota es mayor que 3, pues cuente, digamos, un aprobado. Si queremos darle el plus de los que pueden habilitar que están en un rango, pues podemos colocar otro elif, ¿cierto? Que si está dentro de tanto porcentaje, primero pues cuente que es un reprobado porque realmente está reprobado, pero puede ser alguien que puede habilitar. Entonces, eso lo podemos extraer directamente de una lista para que lo tengamos presente. Bueno, muchas gracias, eh, Fabián. Sí. Ya de cuando los compañeros nos compartan pues esa información, revisamos si de pronto queda otro camino por hacer, otro tipo de lógica de este tipo de ejercicios.
Pero claro, me gustaría de pronto verlo así como tú lo dices con las listas de pronto, porque como apenas estoy iniciando en ese tema, no soy como muy experto. Es así como ver cómo Listo. lo haces. Sí, esperemos la otra, si los compañeros cómo avanzan en estos ejercicios y nos muestren y ya esto comparamos resultados. Creo que sí. Bueno, muchas gracias. En este momento están viendo mi pantalla. Sí. Profe, una pregunta. Usted dijo que nos iba Sí, a cargar profe. un video. No sé si el video sí quedó, quedó cargado. Es que yo no pude entrar, no pude estar como El video que le pendiente. queda faltando, como les dije al principio, Ah, no sé. como he estado terminando un proyecto, Ah, ok. no he podido pues terminarlo de editar, pero apenas lo tenga, se los paso. De una, Y profe, bueno, gracias. aprovechando lo que me dices, aclaro que ese video va antes de este tema, ¿cierto? Antes y después del for. Es un pedacito que nos faltó del ciclo for, entonces básicamente sería finalizando lo que vimos de for y antes de este tema que vamos a ver, que es el ciclo o el bucle while. Ok. Bueno, entonces el while, Profe, eh, sí, profe, qué pena. Una preguntita chiquita del ejercicio que estaba mostrando el compañero, que él al principio hacía los print como para dar la bienvenida y las frases estaban como dentro de varios asteriscos, pues como varios por vía ahí. No sé sí. si vi mal, pero ¿por qué dentro de esos asteriscos? Yo creo que es como decoración, ¿cierto? Como para Sí, llamar sí. la atención por Así el es, momento. así es. Sí. Como nosotros no Ah, ok. estábamos integrando, en este caso CSS, digamos con un HTML que usted podría decorar esa frase, ¿cierto? Que salga en color o con otro estilo de letra que más adelante cuando lo integremos, pues ya. Por ahora digamos que es como una visualización plana como para llamar la atención de que es un título. Ah, ok, pero no es algo pues del código que deba ir dentro de los asteriscos. Exacto, Ah, ok. No, no, le puede Gra- poner linecitas o más, lo que quiera. Ah, o sea, pues, o sea, decoración. es correcto. Ok, gracias. Y pues muy bien, pues Fabián, digamos que vaya implementando eso. Yo les he recomendado siempre que traten de una vez meterse en el papel de una interfaz de usuario, ¿cierto? Que ustedes vayan tratando de dar un poquito más para darle mayor estructura, porque eso va a permitir que si usted quiere hacer algo, lo consulte y lo busque y diga, mire, de pronto nos pueda compartir, yo lo hice de esta manera y busqué, por ejemplo, que se pueda visualizar, digamos, de otro color, un ejemplo. Entonces, esas cosas nos llevan a que busquemos más información y no quedarnos pues con lo poco que vemos en estas formaciones. Bueno, entonces, decía que un bucle while permite la repetición de un bloque de código mientras una condición específica es verdadera. Entonces, básicamente, a diferencia del for, que va en un número de repeticiones, aquí él espera que se cumpla una condición. Si esa condición es verdadera, sigue, ¿cierto? Si ya es falsa, pues ya termina. Dice que es fundamental para ejecutar una secuencia de operaciones múltiples veces hasta que una condición específica cambie, lo que es esencial en muchos algoritmos con juego, aplicaciones de servicios y más. La sintaxis es la siguiente. En Python, ¿cierto? Escribimos while más la condición, dos puntos. Entonces, luego debajo pues va a seguir el código que nosotros vamos a ejecutar. Y es igual que en el for, hay que identarlo, ¿cierto? Si usted este pedazo de código no lo identa, pues él no lo va a asumir y, y pues él, como no hay nada debajo, pues posiblemente no funciona o va a quedar en un bucle infinito. Y esto lo vamos a ver más adelante que deben tener mucho cuidado con el ciclo while, porque a diferencia del for, digamos, el for tiene una condición fija de parada que si son 5 vueltas, termina, ¿cierto? Son 100 o 200, sabemos que a las 200 va a terminar. Pero acá puede quedar ese dando y dando vueltas en un ciclo infinito y ya el programa falla o hay que, por ejemplo, en este caso que nosotros estamos probando por Visual, tenemos que cortar manualmente el código, la ejecución del código. Entonces, un ejemplo de cómo se ve este ciclo while sería lo siguiente. Primero, un contador que va a ser igual a 0.
que la vamos a necesitar para generar la condición de parada. Entonces le vamos a decir que si el contador es menor que 5, haga esto. Va a imprimir contador y va a incrementar contador más 1. Entonces, ¿qué pasa? Que como el contador empezó en 0, ¿qué va a decir? 0 es menor que 5, verdadero, ¿cierto? Como es verdadero, él ingresa a esto que hace, imprime contador. Como contador es 0, va a imprimir 0 y luego incrementa. Recuerden esta sintaxis que vimos, explicamos la formación anterior, que cuando lo colocamos el más, él automáticamente va a sumar, ¿cierto? Y va acumulando. Si yo no le coloco el más, ya sabemos cuál es la diferencia y qué pasa. Entonces ya como le está sumando 1, ahora contador vale 1. Sube y pregunta. 1 es menor que 5, ¿verdad? Imprime 1 y luego le sube al contador 1. O sea que 1 más 1, 2 y sube, ¿cierto? Y así. Entonces en un momento el contador vale 4. 4 más 1, 5, sube. 5 es menor que 5, sabemos que eso es falso. Como 5, esto es falso, ¿qué hace? Se sale el ciclo y termina hasta ahí. Entonces, de esa manera funciona. Apenas la condición esta es falsa, se termina. Y el solo se ejecuta mientras que la condición en este caso sea verdadera. Entonces, ya ahí vemos un diferenciador. Mire que la sintaxis no es larga, como pues es más corta que el ciclo for, pero realmente en el fondo funcionan igual, que empiezan a dar vueltas, ¿cierto? Hasta un determinado número de eventos. ¿Me esperan un momento? Bueno, continuando acá. Usos prácticos del ciclo o bucle while. El bucle while es especialmente útil en escenarios donde no podemos determinar cuántas veces necesitamos ejecutar un bloque de código antes de comenzar la iteración. Lo que les hablaba, por ejemplo, las criaturas. Si usted le pregunta al usuario, registre criaturas, inicialmente el ejercicio les decía que para 5, ¿cierto? Había un límite de criaturas ya establecidos, entonces el ciclo for se ejecutaba, o bueno, era el adecuado para esa solución del ejercicio. Pero acá, como lo había planteado Fabián, que él quería que, digamos, no existiera una camisa de fuerza, pues utilizamos el while. Y es muy importante establecer eso, porque es que no siempre nosotros vamos a enfrentarnos a escenarios donde no sabemos. En ocasiones sí nos dicen el cliente, mire, yo necesito que me haga un programa específicamente para un número de procesos. Entonces, en ese caso, utilizamos el for, ¿cierto? No hay nada más que pensar para evitar de pronto confusiones con el usuario final. Y en ocasiones sí vamos a necesitar while. Entonces, por eso existen los dos ciclos, porque en ocasiones se utiliza uno, en ocasiones se utiliza otro. Y eso lo deben tener muy presente, que no se pueden casar con ninguno de los dos. Dependiendo de la situación, utilizan uno o el otro. Entonces, acá pues no sabemos cuándo va a parar. Y lo que decía Fabián, si llega la persona y no sabe cuántas criaturas ella tiene a disposición, pues bueno, como no sabemos, aquí es donde while podría ser la mejor opción. Entonces esto ya dijimos que esto se sigue ejecutando hasta que siempre y cuando la condición sea verdadera, independiente del número de iteraciones que esto implique. Entonces, eso nos lleva a cierto que si siempre coloco algo que sea verdadero, él sigue y sigue y sigue. Unas características claves son que la flexibilidad, el bucle while se adapta a dinámicas según las condiciones de ejecución, lo que es ideal para manejar situaciones con resultados y duraciones inciertas. Mire que aquí lo aclara que es para algo incierto. Espérame un momento.
Listo, entonces, cuando cuando la relación incierta, la condición para continuar el bucle se comprueba antes de cada iteración, permitiendo que el bucle se detenga cuando la condición se vuelva falsa. Entonces, pues esa verificación le permite a uno que controle la situación pues de manera más precisa, que si quiero que funcione siempre y cuando pase algo en particular. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que un programa que el usuario decía cuándo terminar. A diferencia del anterior, mire que él se termina solo porque como vamos sumando, él va sumando hasta que llegue a que se vuelva esto falso, ¿cierto? Digamos automático. Pero acá, mire que vamos a una función, una variable que se llama continuar, que vamos a almacenar sí, y aquí preguntamos si continuar es igual a sí. Recuerden que cuando estamos aquí, está haciendo esta comparación de string, este doble igual, ¿cierto? Importante. Entonces, como continuar tiene almacenado sí, entonces pregunta, ¿sí es igual a sí? Sí, cierto, es verdadero. Aquí va a haber, digamos, ciertas situaciones que si el sí es diferente, recuerden que los caracteres, por cuestión del valor numérico que corresponde, un sí mayúscula puede ser, es diferente, por ejemplo, a un sí minúscula. Entonces hay que tener cuidado cuando hay la condición. Y aquí es donde entra el control de errores. Una alternativa sería que uno mismo transforme el sí que del usuario, si es mayúscula, minúscula, con tilde, sin tilde, a un sí estándar y dentro del while, ¿cierto? Para no decirle al usuario escriba exactamente sí de esta manera. Pero bueno, digamos que aquí para cuestiones lo que necesito es, vamos a suponer, ¿cierto? Que el usuario dio el sí como está tal cual y ya. Entonces, si es igual así, vemos que sí. Entonces, este verdadero ingresa, imprime esta pequeña frasecita que es ejecutando operación. Y acá mire que hay un input que dice, ¿desea continuar? Sí o no. El usuario coloca no, pues, ¿qué pasa? Mire que el no se está guardando en continuar. Le sube acá, no es igual a sí, es falso, entonces se sale del ciclo. Pero ¿qué pasa si el usuario coloca así? Pues continuar almacena así, sube y pregunta si es igual a si es verdadero y vuelve a imprimir, ¿cierto? Ah, bueno, hasta el momento alguna pregunta del ciclo while sobre la condición sea verdadera se sigue ejecutando. Por favor, en sus entornos de desarrollo coloquen este código y por favor prueban, por ejemplo, prueben colocando un sin mayúscula, prueben colocando solo S de sí y para que vean qué pasa. Pero yo tengo dos preguntas. Entonces, en ese caso, no es necesario utilizar el range. ¿El qué? El range, el rango. No. Aquí solo lo que usted necesita es verificar que se cumpla, que sea verdadero o falso. Bueno, verdadero para que continúe y falso para que se salga. Pero hay una ¿Y pregunta. por qué? Porque usted Sí. no sabe. Normalmente, digamos que el rango le permite a usted decir que existen cierta cantidad de iteraciones, ¿cierto? Pero en un while usted no sabe, porque si le llega un cliente, digamos, a una tienda y usted está registrando los productos, usted no sabe si el señor va a llevar un producto o va a llevar 100. Entonces, digamos, el rango es porque usted sabe que esa persona va a llevar 50, digamos, fijos, ¿cierto? Entonces, usted ha visto que en las cajas la persona no cuenta primero cuántos productos y después sí registra, ¿cierto? Simplemente agarra el producto y lo va pasando por el lector de código y ¿cierto? Apenas termina, pues él le da la operación de ya terminó y ya. Entonces mire que no hay un conteo previo, él sí pasa los productos, el, el, la persona de la caja y ya, ¿cierto? Y usted se da cuenta que todas las personas llevan diferentes mercados. Entonces por eso el white, digamos que en un entorno suple eso. Ahora, por ejemplo, un for, uno perfectamente lo podría utilizar en un salón de clase, porque digamos si usted tiene 40 aprendices, pues ya sabe que son 40 siempre, entonces no hay necesidad de estar ya con un rango, ahí sí el rango no sirve perfectamente, usted hace un rango de 40 y listo.
Entonces mire que funciona de acuerdo a las situaciones. ¿Es claro, Fabián? Sí. Incluso, profe, esa era otra, como otra pregunta que tenía. Entonces, normalmente, cuando yo diferencio un for del while, es cuando el while yo no sé, entonces, naturalmente, cuántas operaciones debo realizar. O, pues, ya Exacto, se lo puso como un contexto, ¿cierto? exacto. Bueno, los demás pudieron probar el código. ¿Alguno? David, Heriberto, Sí, Isabel, Marcela, María yo lo había Camila. hecho cuando se sale en la llamada. Buenas noches, instructor. Hola, Heriberto. Sí, profe. Si el código, si uno le da un, digamos, un sí diferente o una letra diferente y una vez termina el ciclo. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, ¿cierto? Porque, digamos, en cuestión de programación, ese sí mayúscula numéricamente es diferente a esto, ¿cierto? Por caracteres. Y entonces él dice, sí mayúscula es igual a este sí minúscula. No, es falso, ¿cierto? Como es falso, ¿qué pasa? Se termina, no ejecuta el código y se termina. Entonces, por eso es importante lo que yo les decía, una solución es que usted, ese sí que recoge del usuario, por ejemplo acá, aquí abajito lo convierta en un sí estándar que usted necesita acá, ¿cierto? Puede incluir ese para que funcione, ¿cierto? Normalmente cuando usted le coloca estas opciones, el usuario sabe o de alguna manera utiliza estas opciones, ¿cierto? Pero si alguien de pronto colocó la tilde al contrario, usted aquí puede controlar que ese sí que usted tiene almacenado le quite la tilde, por ejemplo. Entonces cuando él suba, usted hace este sí sin tilde. Y lo otro es que también aquí lo puede convertir en minúscula. Entonces cuando si él colocó sí, este sí mismo que está acá pero con mayúscula, pues acá usted lo convierte en minúscula y cuando suba pues sigue siendo verdadero. Entonces eso le da facilidad al usuario porque recuerden que, y ustedes lo han notado, muchas personas no saben seguir instrucciones, por más que usted le muestre, entonces escriben cualquier cosa y uno tiene que de alguna manera flexibilizar ciertas cosas, no todo, porque eso puede llevar a fallos de la seguridad, pero por ejemplo en cuestiones de sí, uno tiene que ser muy flexible de que uno mismo haga esa conversión y no decirle, no, el sí es minúscula, no, el sí tiene tilde, no, el es con una S. Entonces eso lo que hace es que el programa devuelva muy cansón y ustedes no pueden permitir que el programa devuelvan tediosos para el usuario, ¿cierto? De eso se puede flexibilizar porque usted mismo dentro del código hace esa transformación y listo, eso ya rapidito sale. Bueno. Control de flujo dentro del while. Dentro del while, pues nosotros podemos colocar un control que, por ejemplo, es cortar el código cuando esté pasando algo. Y bueno, esto también se puede utilizar dentro del for, pero digamos que aquí dentro del while nos ayuda más porque es que normalmente aquí esto a veces se queda dándole y dando vueltas, ¿no? Entonces, hay dos cosas que es como el que corta el break y otra función que es continuar, pero esto realmente funciona es como un salto de proceso. ¿Qué es un salto de proceso? Por ejemplo, que se salte una instrucción, pero el código no termine, que siga dando el código, pero que se salte, ¿cierto? Un ejemplo, que si es hombre, no haga, por ejemplo, cobre el cover, ¿cierto? Pero si es mujer, no cobre un cover. Para no hacerlo, digamos, con un if, puedes darle la función continue que diga, bueno, si es hombre, sáltese el proceso. Bueno, perdón, si es mujer, salte el proceso. Y si es hombre, pues haga la operación, ¿es cierto? Le haga el cálculo del valor. Pero el código se sigue ejecutando. Pero, por ejemplo, el break sí corta el código y ya no funciona más. O sea, si usted iba en la segunda iteración, él ya termina el código y se sale, así digamos esté destinado para hacer 100 iteraciones. Entonces es importante que entiendan esto. Esto se salta, pero el código sigue y este sí lo corta completamente.
Entonces dice que son herramientas de control de flujo que modifican el comportamiento de los bucles o ciclo for y while en Python. Ambas instrucciones permiten más control sobre cómo y cuándo el bucle debe terminar o continuar una ejecución, ¿cierto? Para evitar de pronto que eso se nos vaya a un bucle infinito, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, es el mismo ejemplo del contador, ¿cierto? Contador igual a 0, 0 es menor que 10, es verdadero, entonces ingresa, lo que va a hacer es que al contador le va a sumar 1, 0 más 1 pues se vuelve ahora contador 1. Aquí lo que va a preguntar es que si contador es igual a 5. Entonces, llevamos 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí ya lo actualizó. Si yo lo hiciera aquí al final, ya sabe que pues, se va a actualizar hasta el final, pero aquí ya el contador se le sumó 1 y ahora vale 1. 1 es igual a 5, sabemos que es falso. Como es falso, se salta, en este caso, a la siguiente línea, porque mire que este if es aparte de este if, este es otro if aparte. Si fuera el mismo, recuerde que sería el if, ¿cierto? El if que hace parte del mismo estructura de control. Pero acá, este es un if y este es un if aparte, son diferentes. Entonces dice 1 es igual a 5 falso, se salta esta línea y dice 1 es igual a 8, también es falso, se salta y aquí imprime entonces el contador que sería 1, sube, 1 es menor que 10, es verdadero, ¿cierto? Y listo. Digamos que el contador ya va aquí en 4, entonces 4 más 1, 5, y pregunta, 5 es igual a 5, es verdadero, entonces ingresa a este if. ¿Y cuál es el efecto? Que el código no continúa más, o sea, no hace este proceso, pero se sube aquí al while. O sea, lo que se hizo es que el 5 se lo va a saltar. Entonces, si ustedes ahora que lo prueben, van a ver que el 5 no imprime. De mucha atención, él acá termina el código, o sea, esto no lo va a ejecutar ni lo va a preguntar. El de aquí salta nuevamente hasta acá. Entonces dice 5 es menor que 10 es verdadero, entra, contador más 1, o sea, ahora el contador es 6. 6 es igual a 5 es falso, viene acá, 6 es igual a 8 es falso, entonces imprime 6, sube, ¿cierto? Y así. Entonces digamos que vamos aquí en 7, 7 menor que 10 es verdadero, 7 más 1, 8, 8 igual a 5 falso, se salta, y 8 es igual a 8, verdadero. Entra que break y listo, corta este while, o sea, todo esto se acaba. Y el programa, como no hay más código, deja ya de funcionar. Entonces ustedes van a ver que ya no sigue 9, bueno, el 9 que nos faltaría, ¿cierto? Imprimir el 9. No lo hace porque el programa se corta. Y se cierra ya, a diferencia de este que seguía, este sí ya muere acá en el 8 y listo. Entonces, por favor, lo prueban para que vean el efecto. No lo voy a hacer acá porque es que aquí en este me está generando ciclos infinitos, pero ahorita les comparto el visual para que vean.
O sea que uno con un while podía construir como un menú. Sí, claro. Por ejemplo, con un while, al inicio usted podía preguntar, ingrese su contraseña, ¿cierto? Por ejemplo, así un poco de manera tosca. Entonces, que si la contraseña es verdadera, perdón, si la contraseña es diferente a la contraseña verdadera, o sea, que si él mete el dato mal, vuelva a preguntar, ingrese contraseña correcta, ingrese contraseña correcta. Entonces, cuando la contraseña sea igual a contraseña, o sea, la verdadera que tiene el usuario, en ese caso, lo que uno tiene que hacer es que eso se vuelva falso. Y ahí sí se sale ese ciclo while, continuaría con el resto del programa. Entonces, esa sería una manera, digamos, un poco tosca, como les digo, de trabajar con el while y hacer como una especie de entrada de seguridad, ¿cierto? De validación, para hacer un menú así un poco sencillo. Isabel, ¿ibas a decir algo? Señor, no señor. Bueno. ¿Pudieron corroborar esto del control de flujo? Sí, profe. Listo. Bueno. Entonces nosotros ahora tenemos lo que son bucle infinitos y su manejo. Entonces es muy importante esto. El bucle infinito ocurre cuando un bucle sigue ejecutando indefinidamente sin una condición de salida clara o porque la condición de salida nunca se cumple. Eso significa que el bucle continúa ejecutando su bloque de código sin detenerse, lo que puede llevar a que el programa se congele, consuma recursos del sistema excesivamente o termine de manera inesperada si el sistema interviene para detenerlo, ¿cierto? Entonces aquí es donde un mal uso del while nos puede llevar a ese tipo de errores. Y entonces el programa finalmente no funcione. Si yo no hice las validaciones correspondientes, entonces si el usuario lo colocó mal, entonces va esto a salirse, bueno, y generar todos esos problemas que uno no quiere para nuestro producto final. Entonces vamos a ver que casualmente sería lo contrario del otro que estamos preguntando que si desea continuar, ¿cierto? Entonces acá mire que dice, es diferente si usted se da cuenta, aquí está verdadero directamente. Dice while verdadero. Esta es otra forma de utilizarlo. Entonces él dice acá, respuesta es igual, ingrese salir para terminar. Y aquí pregunta, respuesta es igual a salir. Si es verdadero, ¿cierto? Va a ser un corte. Pero si no, el programa se sigue ejecutando. ¿Por qué? Porque mire que aquí nosotros ya le estamos diciendo que, o sea, no hay ninguna validación de usuario. Aquí siempre el while es verdadero, siempre. Mire que no hay ninguna manera de cambiar esta condición. Yo ya lo forcé a que sea verdadero. En ningún momento me estoy guardando otra variable que esto me lo cambia a falso, ¿cierto? Que me lo quite. Entonces él nunca va a parar. Pero mire que aquí hay una condición que me hace esa parada, que en este caso sería el corte, ¿cierto? Entonces, voy a compartir. ¿Están viendo mi visual? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, espero que ocultamos aquí un poquito.
Bueno, acá lo hice aquí rapidito porque en esa terminal sí me diera muchos errores. Entonces, aquí este es el mismo pedacito de código que está ahí. Entonces, acá yo lo ejecuto. Y él me dice, acá ingrese salir para terminar. Yo, por ejemplo, coloco, digamos, salir. Entonces, el que pasa que al ir, como no es igual a salir, pues vuelve a ingresar. ¿Por qué? Porque ya dijimos que aquí estoy forzando que la condición siempre sea verdadera, entonces no hay ninguna validación, simplemente él ingresa derecho. Si yo coloco salir, mire que va a empezar pues sigue, el programa sigue. Entonces hasta que el usuario no lo haga de manera correcta, va a quedar en ese bucle infinito. Pero entonces en el preciso momento que si ya lo doy salir, sí se termina el programa. Entonces ya de salir igual a salir, sí, hace el corte. Entonces, como les decía, si nosotros no hacemos como esa flexibilidad, por ejemplo, a la hora de esta palabra tan sencilla que es salir, pues el programa va a seguir ejecutándose. Va a salir ejecutando y si, por ejemplo, el usuario no lee bien o no es consciente o no se le ocurre que aquí le estamos diciendo que utilice de esta manera, pues va a seguir el programa ejecutándose y va a generar error, ¿cierto? Y de pronto la persona va a pensar de que ese programa pues no sirve o que está mal diseñado y pues lo va a rechazar. Entonces, mucho cuidado con eso en esta parte. ¿Estamos claros con ese ciclo, pues con ese bucle infinito? ¿Es claro? Sí, profe, sí. Bueno. Causas comunes de bucle infinito. La condición de terminación inalcanzable. Básicamente lo anterior, pero en este caso sí está muy mal diseñado. El bucle está configurado de tal manera que la condición para detener el bucle nunca se satisface. Por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo que siempre sea verdad, pero mire que aquí no hay ninguna estructura de control de flujo, ningún corte. Y acá mire que dice el bucle nunca se termina. Miren que si ustedes esto lo hacen en su visual, va a imprimir pues indefinidamente. Y lo que van a notar es que pues tienen que cortar manualmente el ciclo y esto lo hacen con control C. Bueno, si ustedes lo van a utilizar, recuerden lo que les digo, tendrían que cortarlo de manera manual. Entonces por ahora, pues no lo prueben. Profe, o sea que siempre sí o sí dentro de ese bucle tiene que ir un condicional, pues una condición con if. En lo posible, no con if, tiene que aquí usted tener claro la condición aquí, clara. ¿Cuándo quiere usted que pare? O tener una estructura de corte como hicimos acá, ¿cierto? Esto, por ejemplo, que corte en algún punto. Listo. Bueno, recuerden que los que aplicaron esto ¿en qué? En Visual, y eso como en consola les va a estar saliendo este mensaje, control C, cortan el ciclo, para que lo anoten ahí, para más adelante que usted esté probando un UI y vea que esto esté dando y dando vueltas, control C, se cierra la ejecución. Bueno. Segundo, error en actualización de la condición del bucle. Si la condición del bucle depende de una variable que debe actualizarse dentro del bucle y esta actualización no se realiza o se realiza incorrectamente, el bucle puede no terminar nunca. Entonces, nuevamente, mire que el ejercicio anterior, un contador igual a 0, contador menor que 5, mire que
de esta manera es que usted le está diciendo pare cuando esto sea menor que 5. Perdón, cuando esto no sea menor que 5. Recuerde que cuando es falso se sale. Entonces siempre que esto sea verdadero, pues va a seguir. Entonces, bueno, contador 0, 0 es menor que 5, ¿verdad? Entonces va a imprimir esto, contador atascado en contador, en este caso va a decir contador en 0. Luego vuelve a subir. ¿Y qué pasó? Que contador sigue valiendo 0. Y usted dice, ¿pero por qué? Pues si se da cuenta, en la parte del código usted no lo incrementó ni le dio un cambio a contador, entonces vuelve aquí. 0 es menor que 5 es verdad, vuelve, imprime, sube. 0 es menor que 5 es verdad, vuelve y sube. Y mire que se va a quedar en un ciclo infinito. ¿Por qué? Porque a usted le olvidó ir incrementando contador. Y ya lo habíamos visto aquí anteriormente que contador, nosotros leímos aquí al principio que se cambiara más 1, o sea que fuera cambiando. Y acá pues a esta persona se le olvidó hacer esa actualización, mire, entonces se queda en un ciclo infinito. Entonces si ustedes lo prueban, pues van a ver que sale, esta frase va a salir pues un montón de veces, se va a imprimir. Contador atascado en 0, contador atascado en 0, contador atascado en 0, Y nuevamente, control C para que ustedes corten el ciclo. ¿Es claro este ejemplo? Que no se actualizaba contador. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bueno. Tercero, errores lógicos en las condiciones. A veces la lógica que define la condición de parada es errónea o demasiado compleja, lo que puede provocar que el bucle nunca alcance su condición de salida, ¿cierto? O sea, lo mismo recuerden que cuando lo que no cumple la condición de salida quiere decir que usted siempre va a hacer la lógica que sea verdadera. Como la lógica siempre es verdadera, pues esto funciona. Y nosotros tenemos que diseñarlo de tal manera que en algún momento sea falso para que esto corte. Y mire que aquí le estamos diciendo que el contador sea mayor que 10. Bueno, aquí podría ser desde 0, pero quizás desde 10. Bueno, aquí contador está en 10. 10 es mayor que 0, ¿verdad? ¿Cierto? Entra. Contador más 1, o sea, 11, se vuelve 11. Incrementando el contador ahora es 11. Sube. 11 es mayor que 0, es verdad. Suma 1, 12. Entonces el contador ahora es 12. Sube. 12 es mayor que 0, es verdad. Y si ustedes se dan cuenta, pues esto se va para infinito, porque como le estamos sumando 1, pues cualquier número en adelante va a ser mayor que 0. O sea, esta verdad va a ser infinita. A pesar de que el contador está cambiando, la condición de falso o de salida está mal diseñada. Porque nuevamente, como empezó desde 10, va a ir desde 10 hasta donde, hasta infinito. Recuerden, infinito entre comillas, porque en computación no está eso. Entonces va a llegar, ¿cierto? Siempre contador va a ser mayor que 0. O sea, está mal diseñado. Usted puede diseñarlo con mayor, perdón, entonces yo siempre tengo que hacerlo con menor. No, usted lo puede hacer con mayor, pero por ejemplo que usted diga pare cuando contador sea mayor que 100, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá 99, bueno, mayor que 100 no. A ver, porque se fallaría, bueno, no, mayor que 100 no me sirve. Tendría que diseñarlo con otro tipo de condición. Okay. Me esperan un momento. Bueno, entonces digamos en que, listo, aquí hay que definirlo pues de otra manera para que pues en algún momento sea falso. Ya vimos, por ejemplo, que no hay una condición de parada, que siempre es verdadero, que se puede utilizar, pero ya vimos la estructura de control, aquí que la variable que tenemos para controlar no se actualiza, y que aquí que la lógica está pues errónea, ¿cierto? ¿Cómo evitar bucle infinito?
recomendaciones, revisar cuidadosamente la lógica de la condición del bucle para asegurar que pueda llegar a ser falsa, ¿cierto? Estar muy pendiente de eso antes de seguir escribiendo el código. Utilizar un print así sencillo, ¿cierto? Un print que diga funciona y ya, que de algún momento usted sepa cuándo va a parar. Incluir declaraciones de salida explícitas, puede colocar condiciones de cortar, pues en condiciones específicas para que salga de bucle. Entonces, por ejemplo, que usted esté haciendo un ciclo y que diga que usted tiene un límite, por ejemplo, de 50 asistentes. Usted está haciendo un programa para ir, digamos, registrando, dando un beneficio a cierta cantidad de asistentes. Usted no sabe cuántos asistentes van a llegar. Y digamos que hay 50 bonos. Entonces, listo. Si llegaron 20, pues no pasa nada, pues se le da bono a los 20. Pero si al día siguiente llegan 100 personas, pues en la persona 50, usted puede decir que cuando llegue a 50, el cortador, ¿cierto? El break corta en 50 y ya. No, sigue usted recibiendo a la gente, pero ya después de esos 50 ya no reciben el bono. Entonces, eso lo pueden utilizar con esto. Y luego puede pasar, cierto, que al día siguiente lleguen 49 personas, pues no pasa nada, se le da el bono a las 49 y al día siguiente pues ya lleguen 200. Entonces, si ve, en este caso pues necesitamos algo que corte hasta cierto punto, pero igual tenemos esa incertidumbre que no sabemos cuándo va a parar. Entonces podemos utilizar esta estructura de control. Probar el código con diferentes entradas para asegurar que los bucles se comportan como se espera en todos los casos, ¿cierto? Hacer ese testeo como lo hicimos con el sí, que ver que, o asegurarnos de que si va a parar con un sí, pues sea el sí adecuado y transformarlo pues dentro del código para que no siga problemas, o probar otros tipos de entradas para ver si de pronto generan errores. Por ejemplo, acá, digamos que usted esté pidiendo usted un número, ¿cierto? Entonces, probar con un número negativo, a ver qué pasa con un número negativo, probar con el 0, probar con un positivo, ¿cierto? Eso ayuda. Utilizar herramientas de depuración paso a paso para ver la variable condición cambia de iteración. Bueno, hay unas herramientas de depuración que usted lo van a ver en el video que estoy editando del for, donde voy a explicar por el for paso a paso, que estas herramientas de depuración lo que hacen es que ejecuta el código paso a paso y de alguna manera le permite a usted controlar, pero hay unas limitaciones cuando los códigos son demasiado grandes o muy complejos, no funcionan estas herramientas. Entonces digamos que se pueden utilizar en desarrollos tempranos donde digamos todavía no es complejo, ¿cierto? Como para asegurar estos tipos de estructuras. Bueno, aquí tengo una serie de consejos y mejores prácticas, como siempre, ¿cierto? Al final de cada tema hay unas condiciones, pero en este caso hay demasiadas. Vamos a hacerlo pues rápidamente. Definir claramente la condición de parada. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Definir claramente la condición de parada, asegurarse que la condición sea clara, comprensible. Digamos que en ocasiones tanta creatividad no es buena. ¿Por qué? Porque usted puede volver la condición compleja. Es importante que tratemos de ser lo más concisos y simples a la hora de colocar la condición de parada, ¿cierto? Si vemos que necesita muchas cosas, pues tratar de buscar una alternativa para que no se coloque esas condiciones de parada. Por ejemplo, usted puede utilizar un i. Nosotros ya vimos ¿cómo es que se llama? Los condicionales, ¿cierto? Vimos pues unas tablas de verdad que era el i y el o. Entonces, usted aquí puede colocar un i, que contar sea mayor que 0 y otra variable sea, o bueno, y que contador sea menor que 100, por ejemplo. Entonces él va a preguntar, contador es mayor que 0 verdadero y contador es menor que 100, es verdadero, entonces ingresa, ¿cierto? Esa era la condición que estaba buscando ahorita.
Entonces llega un momento, por ejemplo, que llega digamos, a 110. Entonces pregunta, ¿110 es mayor que 0? Perdón, mayor que 0, verdadero. Y 110 es menor que 100, falso, ¿cierto? Y ya vimos por tabla de verdad que verdadero y falso es falso, entonces ahí se sale el ciclo. Entonces es otra condición. Si yo quiero que sea mayor que 0, pero que sea menor que 100, por ejemplo. Entonces, ustedes pueden utilizar esto acá, esos condicionales. Pueden utilizar un o, por ejemplo. Recuerden que el o se vuelve falso cuando las dos son falsas. Entonces, usted requiere que funcione para dos condiciones y cualquiera de las dos sea verdadera, ¿cierto? Por ejemplo, lo que decíamos, nombre de usuario o contraseña, ojo con eso, o contraseña. Entonces, si el usuario está correcto, funciona, o si la contraseña está correcta, funciona. Y cuando no funciona, o cuando pararía, por ejemplo, que el usuario y la contraseña sean falsas. Ese lo también lo podrían utilizar acá, para que sepan que eso es posible. Actualizar las variables de control adecuadamente, ya lo vimos, ¿cierto? Que si usted no tiene un contador, pues que realmente esté cambiando. Evitar bucles infinitos utilizando controles dentro del bucle. Nuevamente, ¿cierto? Hacer este corte para ciertos, si veo que no puedo definir una lógica adecuada, porque de pronto hay demasiados casos, no puedo, digamos, unificar, pues bueno, cortemos en alguna situación. Tenemos que utilizar estas dos estructuras de control con cuidado, porque aunque esto funcione, ¿cierto? Puede pasar que la lógica no lleve al corte. Por ejemplo, lo que digamos de salir. Salir mayúscula es diferente que salir minúscula, entonces nunca iba a entrar al if, porque de pronto yo no lo coloqué en el texto al usuario que lo escribiera así, sino que, por ejemplo, el error en la entrada, muy ambiguo, no le digo cuál es el error exactamente. Entonces nunca entra al if y va a estar ahí dele y el usuario pruebe, y pues nunca va a saber que era un sí minúscula, por ejemplo, o que era un sí con tilde. Entonces, aunque esto usted lo coloque, si la lógica no es correcta, pues de nada va a servir. Validar las entradas de control al bucle. Si un bucle while depende de entradas de usuario o de otra fuente externa, validar esas entradas, ya lo vimos, ¿cierto? Que si es teclado, pues mirar cómo lo controlamos. Hacer pruebas rigurosas. Es muy importante eso, al contrario del for, que a veces es como más sencillo porque no tiene tanta, sobre todo por la validación del verdadero. Entonces, hacer pruebas como bien raras, ¿cierto? Bien extrañas, de pronto porque no la tengo consideración, pues eso sirve. Comentar la lógica del bucle, ¿cierto? Los comentarios importantes cuando ustedes estén desarrollando para que sepa de qué trata. Siempre en lo posible traten de comentar. Ahorita les voy a mostrar un fragmento del código que estoy haciendo, que he comentado varios espacios y eso permite saber de pronto qué es lo que quiero ir a mejorar. Refactorizar los bucles grandes. Si un bucle while se hace demasiado grande o complejo, considerar refactorizar partes del bucle en funciones separadas, ¿cierto? Hacerlo por aparte. Una de las cosas, por ejemplo, que yo les decía, usted puede hacer un solo ciclo para validar si la contraseña es verdadera, aparte de la otro while que sirva para condiciones, ¿cierto? No empezar a hacer un solo while universal que de pronto vuelve demasiado grande el sistema, de pronto la lógica no está muy clara, entonces me puede llevar a generar errores. En lo posible yo puedo estructurar ese código en partes más pequeñas para que sea también más fácil de leer y de llevar. Y monitorear el rendimiento, monitorizar el rendimiento, vigilar el rendimiento de los bucles en aplicaciones críticas, especialmente si opera sobre grande conjunto de datos e interacciones con sistemas externos, optimizando cuando sea necesario mejorar la eficiencia. Esto es cuando, digamos, tengo unos módulos y entonces si requiere otras cosas externas, pues que también no genere errores en la lógica cuando lo estoy realizando. Entonces, mire que hay demasiados consejos. No es que esto no es, digamos, de tenerle miedo,
sino de empezar a afinar nuestra lógica de programación. Simplemente esos son los consejos, porque sea como sea, hay que enfrentarnos como a este tipo de situaciones. Bueno, no sé si tienes de pronto preguntas, dudas, inquietudes. ¿O está claro? Profe, de pronto uno puede poner un ciclo for dentro de un while. Sí. Uno puede mezclar los ciclos. Eso se pueden mezclar independientemente cuál dentro de cuál. Es correcto. Se puede mezclar. El for puede ser el externo y el while interno, o al contrario, ¿cierto? Se Ajá. puede hacer. Es más, dentro de un if puede ir un while, porque usted puede decir, si, un ejemplo, si qué, si a ver, se me olvidó. Digamos, si el usuario es de alguna región específica, dentro del while empieza a hacer una serie de procesos, ¿cierto? Le empiece a preguntar cierto tipo de cosas, o que empieza a registrar cierto tipo de situaciones. Listo, determina todas las operaciones que tiene que ver si el usuario es de una región, ¿cierto? Y el elf eh, haga otro tipo de operaciones si el usuario es de otro tipo de región. Entonces puede ser dentro de un if, un while, no siempre el if va dentro del while, sino puede ser el while dentro del if, ¿cierto? En el otro sentido puede también suceder. Bueno, entonces para finalizar, les quiero mostrar lo que les decía de comentar, es muy importante. A veces no lo hacemos porque la estructura es muy pequeña, pero es una buena práctica para que ustedes lo interioricen de hacer los comentarios. Entonces, por ejemplo, están viendo acá mi visual, ¿sí? Sí, profe, se está viendo la pantalla, el visual. Bueno, entonces, si usted da cuenta, por ejemplo, en esta parte del código estoy utilizando algo que llama fuente, y aquí es una fuente estándar con una cosa estándar porque pues todavía no estoy entrando a maquillar, como dicen, la interfaz del juego, pues la visual del juego. Yo solamente necesito corroborar pues que tenga unos textos específicos. Pero cuando ya termine la lógica del juego, si se dan cuenta es más larga y quiero ya darle una fuente personalizada, pues qué fácil, ya simplemente sé que esta línea es la de la fuente, porque puede ser que aquí antes siga ingresando código y me voy a perder, bueno, dónde es que está la fuente, y me voy a demorar más buscando cuál era la función de la fuente. Entonces, ya con esto pues, rápidamente lo puedo leer. Por ejemplo, aquí sé que son las variables de jugador. O sea, al momento empecé con 3 y ya mire con las variables que llevo. Entonces, y todavía puede ser que falte más. Y como les digo, entonces para estar buscando dónde es que estaban las variables de jugador, entonces ya como en el comentario es mucho más fácil de buscar. Entonces siempre acostumbre, así sean ejercicios chiquitos, acostumbren a comentarlo para que ustedes mismos se ayuden. Y es más, si alguien toma el código, pues también va a saber que estas son las variables de código. Perdón, estas son las variables de jugador. Listo. Eso era como lo que quería mostrar de comentar el código, porque normalmente en las recomendaciones que he dado siempre están hablando de comentar. Listo. No sé si alguien quiera decir algo. Profe, ya sería practicar. ¿Es correcto? David, Heriberto, Isabel, Marcela, María Camila.
¿Algo por decir? No, profe. No, profe, Todo ya es ver en la práctica cómo no funciona lo aprendido hoy. Listo. Les voy a enviar los ejercicios por el WhatsApp como hicimos con los anteriores. Y ustedes ya, la idea es que primero hagan los de ciclo for porque, como les digo, no se pueden casar con uno el otro. Los dos los deben saber manejar. El derecho de las cosas es que primero hagan los de for que no han realizado, todos, y ya luego continúen con los de why, que en algunas ocasiones pues va a ser el mismo ejercicio, pero con otro tipo de estructura. Entonces, y ya van a ver, pues, van a empezar a tomarle como esa facilidad. Y nuevamente la invitación es a practicar. Si ustedes no practican, es muy difícil que ustedes empiecen a soltarse en esto. Quiero ya hacer como una pausa con esto de codificación para ir registrando nuestros códigos en estas plataformas digamos, de nube. Y no sé si Fabián me había comentado, ¿cierto? De la alternativa GitHub, fue que me dijiste, ¿cierto? Sí, profe. GitLab. ¿Sí? Sí, señor. No sé si de pronto nos puedas, la próxima formación, pues, digamos, enseñar esa parte. Yo les enseño, pues, la otra que sé de GitHub y ustedes ya miran, ¿cierto? Claro que sí, profe. Entonces, la idea es que todos los ejercicios que ustedes hagan, pues, quedan almacenados allá en la nube. Entre ustedes se puedan seguir, pues con eso es como una comunidad. Y por ejemplo, que Marcela vea los códigos de María Camila vea los códigos que tiene Fabián, ¿cierto? De pronto así la lógica del ejercicio. Y así pues podemos optimizar ejercicios, porque digamos en este encuentro, si llega un día en que todos traen el ejercicio y todas las lógicas son diferentes, pues se nos va a ir en comparación. Entonces una de las alternativas es que ustedes como tienen esos repositorios en la nube, perfectamente pueden ir a mirar, mire, Fabián utilizó esta cosa que yo no sabía, o este tipo de lógica diferente a la mía y me parece mejor, o es más larga, mejor me quedo con la que tengo. Entonces todo eso nos va a nutrir en estas prácticas. Entonces, de hoy en 8, Fabián, ¿preparas alguito? Nosotros pues vamos haciendo la práctica, subimos los códigos que de pronto que tengan ustedes ya de las prácticas que hemos hecho y comprobamos, ¿cierto? Que esté funcionando correctamente. Eso. Profe, los ejercicios de pronto habrá posibilidad de enviarlos antes del martes para poder tener tiempo de hacerlos, por favor. Sí, yo creo que mañana lo termino. Mañana los redacto y ya se lo envío. Si de pronto mañana ya va a pasar la noche, no, perfectamente me pueden recordar, porfa, por el grupo y yo ya ahí miro rápido. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces solo me queda decirles que pasen una feliz noche y un feliz resto de semana. Lo mismo, profe, que descanse. Profe, A muchas todos. gracias Que vaya muy bien. igualmente. Con gusto, Profe, que estén muchas muy bien. gracias. Que pasen buena noche para todos. Profe, muchas gracias. Con gusto, que estén muy bien.